Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel León. Yo soy estudiante de doctorado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Hoy vengo aquí a presentarles como ponencia mi propuesta doctoral, que la diapositiva que ustedes encontrarán en el título. Es un modelo basado en inteligencia artificial y redes complejas para estudiar la sismicidad en una región, observando las características de las redes en diferentes escalas. Esta es una propuesta doctoral que viene acompañada por la tutoría de los profesores Víctor Buccelli de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y el profesor Juan Alejandro Valdivia de la Universidad de Chile. El contenido de esta presentación está en la diapositiva 3. Inicialmente hacemos una introducción. La idea es cómo contextualizar digamos, el ámbito en el que nos vamos a mover en esta propuesta, en este proyecto, y digamos como esbozar rápidamente la justificación de lo que sería esta propuesta. Luego mostramos un poco el estado del arte que se ha trabajado en temas de redes de sismos, qué objetivos estamos persiguiendo en este proyecto y finalmente la metodología que tenemos por ahora propuesta para digamos cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, entonces empezamos la introducción en la diapositiva 5. Bueno, para empezar, comentar que esa gráfica que ustedes ven ahí está mostrando el número de sismos por año versus la magnitud. Entonces ustedes ven en el eje Y, digamos, eventos muy pequeños. Ustedes ven que la gráfica es muy grande, tiene digamos muy grande, y eventos grandes ocurren muy poquitos. Hay algunos comportamientos que son, digamos, como universales en la sismicidad, ¿ya? En la ocurrencia de los sismos. Y con este tipo de observaciones, dos cosas para comentar. Una, y es que los modelos que se construyen en sismología tienen de todas maneras implícita una probabilidad. No se puede predecir perfectamente cuándo y dónde va a ocurrir un evento sísmico, pero sí se dice, está cambiando el régimen, es probable que pueda ocurrir algo, y muchas veces se da como una medida de incertidumbre acerca de eso. Cuando se dice esto, es probable que aumente la sismicidad o que disminuya la sismicidad, que ocurran eventos grandes, pero de aquí, o que ocurran eventos grandes de aquí a los próximos 5 años o 10 años, ya por alguna cosa que se haya visto. O sea, hay modelos que tienen, de todas maneras está implícito esto. Pero a pesar de lo impreciso que puedan ser esos modelos que se han construido en sismología, existen unos modelos que son robustos. Hay unos comportamientos universales en la distribución de los eventos sísmicos. Y digamos que, bueno, amarrados a esto, pues hay modelos que, digamos, van a entregar información muy valiosa. Y una de las maneras que se han propuesto para observar la sismicidad ha sido la creación de redes de sismos, que son como una abstracción, una creación ahí abstracta a partir de la sismicidad de un catálogo sísmico. Ahorita vamos a comentar un poco mejor cómo son las redes de sismos. Y se han propuesto como una manera de observar la sismicidad usando pues todas las herramientas analíticas propias de la ciencia de las redes. Y pues, bueno, simplemente para decir que una red de sismos se construye a partir de un catálogo de sismos y reglas que defina un observador para configurar nodos y enlaces. Ahorita vamos a hablar un poco mejor de lo que son las redes de sismos. Bueno, en la siguiente diapositiva nos vamos a situar en cuál es el propósito de este trabajo. La idea es usar una aproximación de la sismicidad a partir usando redes de sismos, y la idea es crear un modelo dinámico, o sea, un modelo de la sismicidad y cómo puede cambiar en el tiempo usando herramientas de inteligencia artificial. La idea es que este modelo pueda describir estados de sismicidad y qué podrían implicar en una subsecuente actividad sísmica. Y pues simplemente para comentar que un modelo acertado de este tipo, o cualquier modelo que aporte algo acerca de la observación de la sismicidad, pues puede ser de gran utilidad para agencias de observación sismológica o tomadores de decisiones, ya que podrían empezar a, digamos, activar planes de precauciones ante un posible estado de sismicidad que implique pues, desastres. Bueno,
empezamos aquí a hablar entonces un poco del estado del arte para, digamos, contextualizar un poco más entonces del tema de esta propuesta. En la diapositiva 8 vamos aquí a comentar que lo que hemos revisado en la literatura es que se han trabajado dos tipos de redes de sismos. Hay un tipo de red en donde una región se divide en celdas y son celdas que se eligen como nodos de la red y luego se empiezan a enlazar esas celdas geográficas. Y hay otro tipo de red, que entonces son dos tipos de redes de sismos del tipo celda como nodo. Y existen otros tipos de redes de sismos en donde los sismos como tales se configuran como nodos y se enlazan con otros sismos de acuerdo a algún criterio. Entonces en la diapositiva 9 mostramos un ejemplo de cómo se crea una red de tipo celda como nodo. Tenemos un mapa aquí, hemos dividido esto en una grilla donde cada uno de los, digamos, de los cuadrados o de las celdas de esa grilla se elige como nodo siempre y cuando haya ocurrido un evento sísmico dentro de esa celda, ¿ya? Y finalmente se empiezan a enlazar esas celdas siguiendo la secuencia temporal de los eventos. Entonces ustedes ven ahí en la subgráfica C, todas estas celdas verdes, o sea, todos estos nodos verdes que se han ido entrelazando siguiendo la secuencia temporal. Ese es el tipo de redes de sismos celda como nodo, que fue como el primero que se empezó a estudiar. Y la idea, y después comentaremos un poco algunas particularidades que se han visto en este tipo de redes. Existen los otros tipos de redes de sismos, del tipo sismos como nodos. Hay un tipo de red de sismos muy utilizado, como muy fácil digamos, de pensar o de intuir cómo se construye, que es a partir del grafo de visibilidad, en donde yo tengo digamos, un eje X en el que me representa el tiempo, un eje Y que me representa la magnitud, y la idea es que ahí se ubican entonces cómo ocurren los sismos en el tiempo con su diferente magnitud, y se empiezan a enlazar los sismos entre sí siempre y cuando se vean, o sea, que no haya ninguna línea desde el sismo hasta el eje X que sea cortada por ninguna otra línea, ¿ya? Por eso se habla de grafos de visibilidad. Entonces se están conectando sismos siempre y cuando ellos se vean, y es un tipo de grafo de sismo como no, son como los dos más comunes, esos son como las dos categorías. Existen otro tipo digamos, de representación de grafos de sismos como nodos, en donde, por ejemplo, no se utiliza la visibilidad, digamos, como discriminante para conectar los nodos, sino factores como, por ejemplo, la correlación, pero no confundirlo con la correlación temporal o de las series temporales, sino que se utilizan factores para correlacionar eventos sísmicos mirando diferencias de magnitudes o cuánto tiempo pasó entre los eventos o qué tan lejos están. Entonces, dependiendo de algunas cosas de esas, también se crean otro tipo de sismos, de redes de sismos. Bueno, teniendo digamos, estos dos esquemas, este grafo de sismos como nodos se utiliza mucho para evaluar, se ha utilizado para evaluar secuencias de réplicas de eventos. Después de un sismo importante se mira las réplicas de los eventos para asignar cuál es el evento principal y cuáles son réplicas. Digamos que con estas dos cosas lo que hemos visto es, bueno, ya tenemos dos maneras en que se representan, se crean redes de sismos. La diapositiva 11, pues aquí simplemente para comentar de algunas de las medidas más utilizadas para analizar las redes complejas, como la centralidad de grado promedio, el coeficiente de clustering, la longitud de los caminos, la centralidad de los nodos, la eficiencia. Bueno, existen otras medidas, digamos, estas son como las más utilizadas, pero hay otras que se han empezado a utilizar también para evaluar las redes complejas, que son, por ejemplo, la entropía, revisando la entropía por ejemplo, de la distribución de los grados, o la fractalidad, algunas medidas de la fractalidad de las redes. Entonces, digamos que hay muchas medidas con las que uno podría caracterizar estas redes complejas. Asimismo, en la diapositiva 12, con el tema bueno, se han creado estas redes de sismos y se han analizado en algunas regiones algunas de esas medidas que se han tomado de las redes construidas, pues se ha visto que existe una relación con algunos parámetros propios de la sismicidad. Por ejemplo, se ha visto que cuando se tiene una red y se divide en comunidades de nodos, este tema de la división por comunidades ayuda a mejorar un poco la predicción de eventos sísmicos,
O por ejemplo la distribución de los números de enlaces de los nodos tiene una corresponde o se asemeja mucho o se pueden inferir algunos parámetros de la distribución de Gutenberg-Richter que describe la frecuencia digamos de eventos como tal en una región de diferentes magnitudes o a partir de las leyes de Omori que en la ley de Omori es una ley que describe más o menos cuál es la frecuencia de ocurrencia de eventos de réplicas de eventos grandes, ¿ya? Entonces se ha visto que el número de enlaces corresponde o está muy relacionado con parámetros de las leyes de Gutenberg-Richter o de la ley de Omori, independiente de que se utilice, por ejemplo, en un tipo de red de celdas como nodos o incluso sismos como nodos. La distribución de conectividad, o sea, de los grados, también se ha visto que se asemeja o que también se pueden inferir algunas de estos mismos parámetros. Y empiezan aquí con la distribución de los grados se ha visto que las redes entonces se asemejan en algunos momentos a redes libre de escala de tipo pequeño mundo, y eso digamos que tiene unas implicaciones en términos de cómo modelar este sistema. Parámetros como la fractalidad o el small worldness, que es como la pequeño mundo, o sea, qué tan pequeño mundo es esta red, y el clustering son parámetros que se ha visto que son susceptibles a la ocurrencia de eventos grandes, e incluso algunos de estos parámetros también se han utilizado como, podrían servir como un índice potencial para indicar un riesgo de un evento grande en un lapso corto, o un riesgo sísmico. Ya digamos que se ha visto que estos son parámetros que pueden estar utilizados. Entonces digamos que con esto, viendo que esto está ahí en el estado del arte, que estas redes están indicando que las características de estas redes de sismos están muy relacionadas con temas de la sismicidad, pues bueno, digamos que esto motiva o nos ubica en que bueno, aquí podemos utilizar estas redes para tratar de crear modelos de la sismicidad. Entonces vamos a la siguiente diapositiva para empezar a hablar de qué objetivo nos hemos planteado. En la diapositiva 14 este es el objetivo general. La idea es desarrollar un modelo regional dinámico basado en conceptos de redes complejas que nos permita estudiar a través de analíticas de datos el comportamiento y variaciones de la sismicidad en una región. O sea, la idea es revisar la sismicidad, una sismicidad regional, crear redes de sismos como tal, y a partir de las características de estas redes, ya como es un modelo rígido, la idea es que sea un modelo dinámico, es mirar a ver redes o en el tiempo, digamos, cómo cambian estos parámetros en el tiempo para pues, poder hacer un estudio con herramientas de analíticas de datos, pues de cómo se está comportando la sismicidad. Los objetivos específicos que nos hemos propuesto es, pues inicialmente, definir esquemas de construcción de redes complejas a partir de uno o varios catálogos de sismicidad que nos permita estudiar el comportamiento de la sismicidad dinámico de la sismicidad en una región. O sea, la idea es tener un catálogo como tal y aplicar uno de estos esquemas de construcción de redes de sismos, definir caracterizaciones de estas redes de sismos en diferentes escalas, ¿ya? Y un esquema de anotación semiautomático a partir del análisis de la sismicidad. O sea, la idea es crear herramientas que puedan crear automáticamente las redes de sismos y también herramientas que puedan hacer un análisis de la sismicidad a partir de un catálogo, ¿no? Para hacer como una anotación automática que podamos utilizarlos en con diferentes técnicas de inteligencia artificial. La idea es que con esto crear un modelo entonces regional dinámico de la sismicidad usando esta representación y el esquema de anotación. Y pues bueno, digamos que esto está implícito. Aquí vamos a integrar técnicas de inteligencia artificial para describir el comportamiento de la sismicidad. Y pues la idea es luego evaluar todo este modelo desde la perspectiva del pronóstico de siguientes estados de la sismicidad regional. En la siguiente diapositiva vamos a comentar un poco la metodología que nos hemos propuesto. La idea es, usando el concepto de sismicidad, que es como la actividad sísmica en una región en un lapso de tiempo, es entonces tener un catálogo, hacer un análisis de la sismicidad de ese catálogo como un elemento anotador, ya para crear, digamos, como un esquema de anotación, y a la par de ese mismo catálogo crear un esquema de construcción de redes de sismos y parametrizar esas redes de sismos para hacer entonces vectores de características de la sismicidad.
Luego con eso, la idea es entonces tener varios, digamos, de un catálogo grande, tener como varios, mirar a ver cómo cambian esos catálogos o pequeñas snapshots en el tiempo para crear diferentes vectores de características que podamos utilizar en un ambiente de inteligencia artificial, de analítica de datos. Entonces, digamos, aquí estamos mostrando cómo sería el esquema de ese estimador de estados de sismicidad, aquí en la diapositiva 18, donde tenemos pues una secuencia grande de eventos, un catálogo grande de eventos. Entonces lo dividimos en diferentes ventanas y cada uno creamos vectores de características, y la idea es que entonces revisar cómo cambian estos vectores anotados en el tiempo. Esa es la metodología que nos hemos propuesto inicialmente. Y bueno, esto era lo que tenía para comentarles de la propuesta que tengo, y pues quedo pendiente entonces de preguntas o comentarios. Muchas gracias.